Daniel Rico. Daniel, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien. ¿Me oyes bien? Sí, 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 te escuché perfectamente. Oye, ¿qué tal? Encantadísimo de tenerte aquí. Muchísimas gracias por No, aceptar la invitación a los sabedores, a este club de lectura virtual de la Comunidad de Madrid, bueno, con casi 400 miembros, donde hemos leído, ¿Quién teme a Francisco Franco? Y oye, Daniel, ¿cómo lo hemos disfrutado? ¿Qué debate nos ha dado? Y qué gustazo. Así que bueno, que una guinda del pastel maravillosa tener la oportunidad de estar aquí contigo y charlar. Como te comentaba en el mail, lo vamos a grabar porque hay mucha gente que no ha podido venir porque están llegando del trabajo y todo esto, pero lo dejamos pues aquí un par de semanitas en el club para que todo el mundo pueda acceder. ¿Te parece? estupendo. ¿A mí se me ve en algún lado o no? Pues yo te estoy viendo, te estamos ¿Dónde viendo, está? creo que todos. Así Además, que yo no me veo, pero no sé por qué, porque tampoco sé cómo funciona esta que no. bueno, en el margen inferior izquierdo hay como silenciar vídeos. Si le das a Vita, a lo mejor nosotros te estamos viendo perfectamente, ¿vale? Así que tú no te preocupes por eso. Prefiero no verme. No, oye, gracias, déjame decir, gracias, José, es un placer, un honor. Eh, es un libro de un tema, entiendo que interesante, pero que pide la paciencia del lector, porque soy un poco, ¿no? Entonces, de frase larga, entonces entiendo que Em, bueno, utilidades. yo creo, Daniel, que vamos a empezar por la pregunta que tú mismo lanzas y que además una de las participantes en este club de lectura recalcaba. Y, oye, ¿quién teme a Francisco Franco? Eso es un poco un chiste, ¿eh? Es decir, Por eso, por eso. este es un título ancho, también debo decir. Se costumbre ahora no de poner un título muy llamativo y un subtítulo es el verdadero contenido del libro. Pero, a ver, ¿quién teme a Francisco Franco? Pues yo creo que sobre todo parece, ¿no?, que los políticos, por esta opción de o no hablar de él, que es normalmente lo que quiere la derecha en este país, o hablar o solamente hablar de él para una razón puramente de cargarse al fabricante, ¿no? Que es lo que parece que quiere la izquierda habitualmente. Entonces, se tiene miedo a la historia, al pasado. Franco está muerto, puede haber restos del franquismo, no hay que dudarlo, pero Franco está muy muerto, muy enterrado. El título estuvimos barajando al principio, si titularlo "Quién me al enterradísimo Franco", pero sonaba demasiado, o lo del generalismo, pero sobre todo demasiado chistoso ya. Oye, Digo yo, no, es, vamos a ver, es está verdad la, que no, es verdad que este título nos dejó a todos como, bueno, como meditando y como, bueno, haciéndonos una pregunta que no nos habíamos hecho. Y Daniel, ¿cómo surge esa chispa? ¿En qué momento tú dices, oye, quiero escribir sobre esto? ¿Y en qué momento este tema merece un ensayo? Bueno, a ver, yo sí que sé que primero soy medievalista y yo escribo cosas básicamente libros, artículos sobre la Edad Media, sobre poesía, epigrafía, sobre todo sobre arte. Entonces, es un raro, ¿no? A lo mejor que me haya lanzado yo a hacerlo de este estilo. Pero es verdad que yo doy cursos no solamente de historia del arte del pasado, sino también de patrimonio y de biología, ¿no? Y tengo unos cursos de esos desde hace unos años dedicados a eso. Y es un tema que plan clase desde hace unos años. Y por la respuesta de los alumnos y por lo que leo por ahí, por la prensa y porque ha estas dos leyes de memoria en los últimos tiempos que hablan de momentos, pues da la impresión de que en este país hay un poco de debate sosegado, no ideologizado. Yo lo que intento en este libro es de ideologizar el tema
más que politizarlo, desideologizarlo, llevarlo al campo, uno de los campos en los que debe irse, que es el campo del patrimonio, de los monumentos históricos y demás. Y lo consideraba una necesidad y me puse a escribir por eso, por necesidad, un poco por aportar algo y crear un poco el debate. Y que no se arregla a ese garrilismo, ¿no? Y a ese binarismo en el que estamos tan metidos últimamente, además. Bueno, Daniel, el ensayo llega en un momento propicio, ¿no? Está el debate está candente, la situación política también. Y yo quería, para empezar por la actualidad, saber qué piensas de este anuncio de que se han iniciado los trámites para ilegalizar o para eliminar la Fundación Francisco Franco. No, me parece bien, me parece muy acertado. Es verdad que eso es una fundación que nace nace después de morir Franco, para rendir culto a Franco. Y precisamente contra eso sí que estoy, desde luego, con el rendir culto y en eso estoy totalmente de acuerdo con la ley de memoria. Pero claro, la Fundación Franco, fíjate que no es un monumento. Entonces, últimamente han hecho muchas entregas, muchas más de las que yo preveía. Hay una tendencia a darme cosas sobre memoria, pero claro, yo me limito, me reduzco a hablar de una cosa muy concreta relacionada a la memoria, que son los monumentos, piedras. Yo siempre digo, hay que distinguir los huesos de las piedras. Tengo opinión, evidentemente, y me parece, si insisto, la Fundación muy acertado. Tiene además unos archivos muy importantes que los abre, me da la impresión de que los abre a quien la Fundación quiere, archivos pues, importantes para conocer el pasado. Y yo, como historiador, porque yo siempre como historiador, soy partidario de todos los archivos y de la historia, no de memoria partidaria, partidista, partisana, como la que hace la Fundación Francisco Franco. Porque, Daniel, decían algunas voces que esta ilegalización iba a provocar que ciertos sectores se cabrearan mucho más, fueran mucho más apasionados en este ataque furibundo a las instituciones democráticas. ¿Esto es un peaje que tenemos que pagar o cómo gestionamos estas rebajas, ¿no?, que se pueden tomar? Que está todo muy polarizado, ese es el Ya. problema. He venido aquí a despolarlo, pero no lo voy a... No lo voy a. Sí, hay ¿no? Estamos, cada vez que se hace un paso del tema de memoria, la memoria es buena. O sea, no diré si es buena o mala, el culto a la memoria y la cultura de la memoria, que es una cosa muy nueva, lleva 50 años circulando, ¿no? En los años 70 más o menos esa cultura, de la reparación, ¿no?, de las víctimas de crímenes nefastos cometidos básicamente a lo largo del siglo XX en distintos países. Esto es una cosa muy nueva. Y es una cosa, ¿no?, que se acepte, que los países sean más humildes, ¿no? Está todo. España es un caso de polarización radical ahora mismo. No es el único país, ¿no? Y seguramente cualquier paso que da en positivo para pues recordar a los perdedores de la historia y acabar con ¿no?, rescoldos y rescoldos del pasado que no son buenos para la democracia ni para la salud colectiva, ¿no? Pues bueno, en una situación tan pisada como que estamos viviendo ahora y con tantos extremismos, pues se produce este equilibrio de acción-reacción. Cada vez que se hace algo en pos de algo positivo, que es coherente y razonable a favor de la memoria, saldrá una contra iniciativa, ¿no? Y no se puede hacer nada, yo que sé, ¿no? Pero es decir, no vamos digamos, a renunciar, ¿no?, a mejorar nuestro sistema político y nuestra forma de convivir con el pasado y entre nosotros mismos porque
se caliente demasiado el contrario. Claro. No hay que renunciar nunca a luchar por eso. Claro, de hecho, Daniel, es una de las preguntas que están haciendo aquí en el chat, que dice, bueno, con este ambiente tan polarizado, ¿cómo se consigue una memoria inclusiva, justa, democrática y, bueno, y que al final sea capaz de aglutinar todos esos cauces de la historia? Es que también pasa una cosa que, a ver, siempre es complicado, ¿eh? Empezar una política de memoria, iniciarla. Más en un país como el nuestro, ¿no? Donde ganó el fascismo, ganó y hemos tenido una dictadura larguísima. España en esto, no, en esto es singular, pero luego en los tiempos en que ha empezado a hacer memoria, somos como todos los países, como Italia, como Alemania, o en todo caso Alemania, ¿no? Que es el modelo de una memoria serena, sólida, respecto al fascismo, porque luego se podía discutir, Alemania lo ha hecho bien respecto a su pasado comunista, pero pues bueno, la memoria no es inmediata. Todo año cero, yo lo digo en el libro, me parece recordar, todo año cero necesita un episodio de olvido, de amnesia y tal, ¿no? Los alemanes hasta los años 70, es decir, 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, no empiezan a hacer un ejercicio de memoria. Hasta entonces el holocausto ni se habla de él, ni se reconoce, ni nada del estilo. Por tanto, en esto no somos raros, no somos distintos. Nos toca ahora, 40 o 50 años después, muerto Franco. Entonces, ya no sé qué me habías preguntado, pero digamos que estamos Que en con los este tiempos. ambiente tan polarizado, que cómo se consigue, pues, llevar una memoria inclusiva y democrática. Digo, estamos en los tiempos adecuados. Lo que pasa es que eh, aquí se tenían que resolver una serie de cosas que en otro. Lo de la vida y los pasados, como son singulares todos, se han de resolver con soluciones singulares. Y quizá aquí lo que ha ocurrido con las leyes de memoria que se han hecho, tanto la de Zapatero en el 2007 como la de Sánchez ahora en el 2022, es que son leyes muy que lo quieren abarcar todo. Sobre todo esta segunda, ¿no? Esta segunda ley, que es mejor que la pera en muchos aspectos, pero en otros esos aspectos es demasiado invasiva. Entonces yo siempre pensé política de memoria, pero primero no convertirla en ley, no es necesario hacer una ley de memoria para hacer política de memoria. Una ley siempre más peligrosa, porque oficializa excesivamente una perspectiva. Memoria, yo lo digo en el libro mucho, ¿no? La memoria nunca es plural, no puede ser, siempre es partisana, siempre es partidista. Que se trata ahora de recuperar la memoria republicana, es que la memoria republicana no hay una, hay 20. Está la memoria de los comunistas, de los anarquistas, de los comunistas, de los unos y de los otros, y de los socialistas, de los sindicalistas, de un sindicato y de otro. Si nos vamos a eso, no estaremos nunca de acuerdo. Entonces, la ley de Sánchez, la última más importante ahora mismo, ¿no? Pues quiere abordar algo, es demasiado doctrinaria, dice que es la memoria republicana de una manera, simplifica esa memoria, es reduccionista, por tanto, y lo peor es que quiere abordarlo todo. Yo creo que debería haberse lo de los huesos, lo de los muertos primero, solucionarse y luego ir a los monumentos, ¿vale? No me parece mala la idea, que hay que gestionar, hay que hacer algo con los monumentos franquistas, sobre todo con los monumentos de la victoria, los de Canta, que son los más incómodos, ¿no? Pero eso es hacer de otra manera. Y yo propongo una, que es a ver, difundir esa sensibilidad que tiene la memoria en el mundo del patrimonio, el mundo que gestiona los monumentos. Les hemos encargado históricamente la gestión de los monumentos, que esos son los directores de patrimonio, secretario, no, el director general de patrimonio, quienes se encargan de los bienes culturales, los directores de museos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quizá el problema es ese, ¿no? Que es demasiado lo que se ha querido abordar, toda vez, con ley que al final pues puede parecer que peca de reduccionismo, de mismo, de dogmatismo, y eso enerva a la derecha, que sin embargo, al menos la moderada, yo no entiendo cómo no puede admitir lo más básico de la reparación de la memoria republicana, ¿no? Que es que
todo el mundo tiene el derecho a la digna sepultura, a recuperar a sus muertos, sean de un bando, sean del contrario, sean de donde sean. Y que de eso no solo tiene el derecho, no, es obligación ahora mismo del Estado, un deber de los Estados, porque así porque así es la posmodernidad, la cultura en la que vivimos, ¿no? Y esos mínimos, si la derecha no los acepta, de aceptarlos, no los acepta el país, ¿eh? Francia, la derecha fue quien inició eh, una política de memoria, reconoce el régimen del Xi y el colaboracionismo francés con nazis y tal, no fue la Jack, no fue Mitterrand. Dice la derecha, esos mínimos, si los acepta, pues ya casi imposible que podamos dialogar. Mm, Daniel, de hecho, preguntan aquí que por qué nuestra derecha no es capaz ni siquiera de aceptar eso o de remar a favor de eso. Yo, la verdad es que, como no soy politólogo, no lo sé. Y además no tengo una visión. Mm, Deben ser muchas las causas, todo es multicasual, eh, causal, todo es multicausal, pues hay muchas razones. Hay herencias adquiridas, es una derecha derechosa seguramente, no lo sé, hay que conocer la historia. Eso es una buena pregunta para un historiador de los que tenemos en este país, que conoce bien la evolución de la derecha, y cómo es la derecha en este país, ¿no? Yo no tengo ni la más remota idea. Lo que me deja es perplejo, que Ya, ese mismo no se consiga. Y sí que entiendo, sin embargo, y que incluso lo digo en el libro, que haya que sea iba a aceptar esos mínimos porque la izquierda es extremista, claro. o no sabe ver bien, ¿no?, el producto, y términos espantosos, comercial. No es consciente, quizá porque es un poco extrema, ¿no?, Claro. en sus reivindicaciones. Entonces, si se empieza mal, y yo creo que se empezó mal, los tipos de Zapatero seguramente estaba ya todo polarizado, ¿no? Desde la última etapa Aznar, estaba todo muy polarizado. Entonces, seguramente, y Zapatero pues seguramente no tuvo la habilidad, eh, o el bueno de Zapatero para iniciar estas políticas de otra manera. Es decir, las causas deben ser múltiples y no diría que es solo culpa de la derecha, ¿eh? Claro. Hablabas antes, Daniel, de este episodio de olvido que muchas veces es necesario, ¿no? Justo después de que termine una etapa. Y se preguntaban aquí en el club si este ascenso brutal de la extrema derecha en Alemania significa que, bueno, que ya han olvidado un poquito cuál es su pasado y que, bueno, que esta política de la memoria hace aguas de alguna forma. ¿Qué piensas? Y también Israel, ¿eh? Hay que ponerle ejemplo de Dios. Es que muchas veces se dice, Alemania es el modelo sólido de memoria que ha habido en el mundo en general, en el primer mundo. Y que eso se ve, además, que esa memoria ha sido positiva, pues que es una democracia muy tolerante, muy abierta al debate sereno, al debate puro. Pero bueno, está pasando en todos los países que la ultraderecha está ascendiendo. Evidentemente, una política de memoria por sí sola no puede contener un fenómeno que la desborda completamente el hecho de la memoria, ¿no?, y el fenómeno de la memoria, que es ascenso de la ultraderecha, del autoritarismo. También es verdad, y esto lo decía un historiador importante francés, Rousseau, decía que, que, que nadie no se ha hecho, puede seguramente hacer ningún ensayo sociológico que demuestre que la cultura de la memoria, que un buen ejercicio colectivo de memoria sea, mm, o sea, tenga unas consecuencias positivas, ¿no?, para la democracia. Es un experimento social que no se debe hacer y no se ha hecho. Y lo que dices tú, pues parece que efectivamente, por muy serio creo que sea el ejercicio de memoria, no
contiene, no es capaz de contener el ascenso de la ultraderecha. Completamente. ¿Estáis ahí? Sí, 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 sí. sí, sí. Te estamos escuchando. He perdido de vista. ¿Sí? Estás en dos lados. ¿No? ¿No? A, Ya a ver. no te veo. Y claro, Ah, bueno, eso. pues perdona, a ver, no sé lo que ha pasado. Si te veo a ti, sé que estoy hablando con alguien, porque ¿sabes qué pasa? Bueno, ahora, perdona, que se me había bloqueado la cámara y no sabía por qué. No, es que Disculpa, perdona, que no sé qué ha pasado, habrá sido algo de la conexión o algo, pero bueno, aquí, aquí estoy, mejor. como soy profesor y en clases Y hay necesitas ver las caras, ¿verdad? Bueno, imágenes. estaba aquí Daniel leyendo un comentario que dice, ¿cómo se nota que es historiador y no político? Así que bueno, que te lo transmito porque entiendo que es un piropo para ti. Así que... Pues sí, no, la verdad es que no conozco políticos, tengo amigos políticos, tampoco no tengo nada contra ellos, pero es verdad que mi misión es la de historiador. Y es muy bueno, y que también es lo que digo en el libro, que en el espacio público, por eso los monumentos son importantes porque están en el espacio público y ocupan un espacio importante de ese espacio público. Y aunque los veamos, porque estamos acostumbrados, el otro día estaba yo en Madrid, pasando por, por allí por Moncloa y el arco de la Victoria, dije, en él, ahí en medio ¿no? de todo de coches y tal. Pero si señalamos el monumento y hacemos que vemos, ¿no? Pues con intervenciones artísticas y contextualizaciones históricas se puede hacer perfectamente. Monumentos son importantes para hacer historia pública. Que la historia pública es una cosa importante en estos tiempos de presentismo, de la cultura muy banalizada, o el conocimiento en general, y especial conocimiento histórico, pues bueno, el monumento es muy útil porque está en el espacio público y es un buen transmisor, ¿no? De historia pública, es un buen divulgador, puede ser un instrumento de divulgación importante. Yo creo que la historia es no solamente interesante, eso es útil, porque la idea, como la literatura, y vosotros que sois lectores de ello, pues lo sabéis perfectamente, nos amplía mente, ¿no? Como decía Kant, amplía la mirada. Y eso es, pues, conocer un poco la diversidad del mundo, incluso cuando es una diversidad negativa o negativo, yo creo que es bueno, ¿no? Para entender también la pluralidad del mundo. Y en el mundo existen distintas perspectivas, distintas opiniones y distintas maneras de actuar, ¿no? Es un gran defensor de la divulgación de la historia. Por eso también he querido salir yo de mi universidad y utilizar... Es verdad que es un estilo quizá de lo literario y una literatura muy venetana y tal, pero he querido escribir esto y publicarlo en Anagrama porque Ana tiene esa fuerza, ¿no? De llegar a un público más culto, pero más generalista, a las librerías generalistas, etcétera. Los universitarios muy encerrados muchas veces. Bueno, Daniel, Pues y Anagrama intervenir tiene más. un prestigio bueno, que es indiscutible. Sí, Anagrama mucho, desde luego. Y la universidad, a mí, yo siempre he preocupado mucho la transferencia, la divulgación y tal. Un tema que la universidad, la mía, que es una universidad grande, la Autónoma de Barcelona, está lleno de cocos, de gente muy sabia en todos los ámbitos, desde el conocimiento de la biología a la historia, ¿ya? Y pocas veces, ¿no? Salen al espacio público a través de este tipo de publicaciones y demás a compartir ese conocimiento. Cada vez, además, el conocimiento cada vez más complejo, necesita que nos lo expliquen, ¿no? De una manera sencilla y comprensible. En fin, Daniel, no soy bueno, nada político, efectivamente. No, aunque tenga esté politizado como todo el mundo en este país, ¿no? No es esa la perspectiva. completamente. Oye, preguntan por aquí que cómo viviste la exhumación de los huesos de Franco del Valle de los Caídos, que cómo fue ese momento para ti como historiador y sobre todo teniendo en mente este ensayo.
Bueno, la verdad es que cuando se exhumó a Franco el ensayo todavía no tenía montado, ¿eh? Ya me interesaban estos más. De todos, ahora se dice que todos vivimos, cada vez que ocurre alguna cosa que es un momento histórico, ¿no? ¿No? Ese sí que fue un momento histórico. Este no fue un momento como tantos momentos que son absolutamente banales y que considero históricos. Fue histórico porque efectivamente fue un paso muy importante, muy importante. Y además, mira, un paso del que estoy mente a favor, ¿eh? Porque realmente para desautorizar el Valle de los Caídos, o Cuelgamur, como se le llama ahora, desautorizarlo enteramente. Yo digo que esa autoridad ya no tiene, porque yo considero que no hay un culto a Franco en este país que esté vivo, ¿eh? Digo que hay un culto a Colón, sí, pero a Franco no. En todo caso, para desautorizar la autoridad que le quedaba, muy importante, mm, 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 sacar los huesos de Franco y de Primo de Rivera, porque mm, esos huesos, paradójicamente, los muertos, son los que hacen que los vivos estén más vivos, ¿no? Porque precisamente, es decir, ¿dónde están los monumentos? ¿Dónde se rinde un culto más vivo a los monumentos en los cementerios? ¿No? Ahí hay 100 flores, los epitafios están, las tumbas están limpias, cuando lo están, las tumbas que lo están, ¿no? Había que sacar esos huesos de ahí para que el monumento falleciese definitivamente. Es decir, perdiese su capacidad conmemorativa, la poca que le quedase, y quedase lo suficientemente neutralizado para empezar una etapa siguiente, que es la que propone la propia ley, ¿eh? De memoria democrática, que es su etapa como patrimonio, como lugar de enseñanza, de conocimiento, lugar de divulgación de historia, de reparación de las memorias pisoteadas por el franquismo. Que eso la ley lo propone. Yo lo que digo es que hacerlo un poco con más monumentos, no solamente con el Valle de los Caídos. ¿Por qué el Valle de los Caídos yo sí? Pues con el Arco de la Victoria, o con la pirámide de los italianos, que está estudiadas también de validad, ¿no? Porque eh, Vox y el PP pues, lo han declarado bien de interés cultural y tal. Em, Daniel, en este ambiente tan polarizado, bueno, ¿cómo conseguimos al final abrir no solo una forma justa de interpretar esto, sino también de educar a las nuevas generaciones? ¿Qué mensaje le damos y sobre todo cómo se lo damos? Bueno, yo creo que la educación, lo que pasa es que la educación, por eso siempre los políticos siempre está muy politizada, ¿no? Esa obsesión de hacer leyes de educación constantemente. ¿Por qué? Porque la educación es una herramienta de formación, de emancipación del individuo importante. Entonces, se trata de fomentar eh, una buena comprensión de lo que fue la guerra civil y dictadura desde la primaria, sobre todo en la educación secundaria, en la educación básica, y lo demás, los monumentos, son complementos. Las películas, el cine, los documentales, y todas esas cosas son complementos. Pero lo más importante antes es la educación, creo. Entonces, los libros de textos, en la ley de memoria, yo ese parte tampoco conozco bien y ya no lo recuerdo. Yo la ley de la memoria, la leí casi toda, cosa rara, ¿no? Nadie se la ley entera, no dejarme nada. Y habla del libro, si no recuerdo mal, el texto, y lo importante que es explicar la guerra civil de la forma menos o más objetiva posible, más distanciada posible. Hay que hacer esfuerzo de distanciamiento. Ese esfuerzo de distanciamiento con el pasado reciente, porque es muy reciente, solo se puede hacer desde la maestría, desde el es decir, desde una transmisión de conocimiento, no desde la emoción, desde la pasión, desde el corazón, porque entre entonces la distancia no lograremos. Entonces, el ambiente está demasiado caldeado y por tanto es demasiado todo emocional. Es verdad que hay que resolver
la declaración emocional de la memoria es importante, es relevante, sobre todo para las víctimas o los herederos, ¿no? De las víctimas que todavía no se sienten reconocidas, ¿no? Porque sus muertos siguen muertos en las cunetas y demás. Entonces, todo eso esté resuelto, pero eso hay que resolverlo. Porque si no, el clima no está limpio para poder hacer el segundo. Por eso digo yo, primero los huesos y después los monumentos, los libros de texto, etcétera. Es que tratar de hacerlo todo a la vez, ¿no? Pero yo creo que la educación es lo básico. Y creo que la educación está muy mal, porque está muy valorada hay una crisis en el sistema educativo general nuestro y europeo, en líneas generales muy fuerte. Yo lo veo en la universidad, ¿no? Pero lo veo en la última etapa. Eh, los maestros han perdido autoridad, como si la autoridad fuese mala, la autoridad de verdad, hay una autoridad mala, efectivamente, el banco era mala, ¿no? Pero la autoridad del maestro que conoce más que sus discípulos o su determinado pasado y trata de transmitírselo y de explicarle que le interesen por él, etc. Fomentar la curiosidad es difícil. Tú lo haces, vosotros lo hacéis, ¿no? Con este tipo de clubs de lectura, que son formidables. Bueno, ¿qué te voy a contar? Es decir, todo suma, pero la educación es muy importante. Y los libros de texto hay que darlos. Y los libros de texto, yo conozco a gente que trabaja en editoriales, en libros de texto, en Santillana, en Vicens Vives y este tipo de editoriales. Y por cómo trabajan bien, ya se ve cómo no se cuidan como deberían darse esos libros de texto. Está, la cosa en secundaria, siempre los alumnos le han dicho, cuando se han hecho encuestas y demás, que no llegan a la Que guerra. nunca llegábamos a eso, sí. Por esa manera de explicar las cosas cronológicamente, la historia cronológicamente, cuando la historia no tiene por qué contarse cronológicamente al revés, podría contarse al revés, ¿no? Inversa, y a lo mejor la entendemos mejor. Experimentos se han hecho muchísimos. Lo interesante es intentar colar la guerra civil y la dictadura como un tema estructural, ¿no? Tronc de las asignaturas de historia, geografía o como se llamen. Y para mí es lo más importante. No. De hecho, preguntan aquí, Daniel, si esa laguna en la historia y en la educación, sobre todo referido a la guerra y a la posguerra, puede explicar que el ascenso de la extrema derecha, sobre todo, se nutre de los votos de los jóvenes de 18 a 25 años, ¿no? Y como contaban el otro día en un reportaje, como cada vez es más común escuchar a jóvenes de 14, 15, 16 decir consignas como "Viva Franco", ¿no? Y yo soy franquista. Se debe, ¿no? Entiendo también a Sin duda, este agujero negro en la educación. claro, sin duda, porque ni saben quién es Franco, pero seguro, ¿eh? Y seguro que les pones tres personas o tres retratos, uno de Franco y dos personas, podría incluso Felipe V o Felipe VI, perdón. Y seguro que no saben quién es Franco, tampoco reconocen, porque realmente se dice esas consignas sobre el absoluto, no quieren decir nada para ellos, en general, en líneas generales. Eso no cambia. Evidentemente hay gente muy culta que admira a Franco, puede existir. Pero lo que pasa con estos chavales de 18 y 19 años, con las pulseras y tal, no, es una. Pero eso hay que desligar del voto a la ultraderecha y tal, porque eso de la ultraderecha y el autoritarismo y este liberalismo que hay ahora, pues restan a mil razones, son a mil causas, ¿no? Y las causas económicas y tal son seguramente prioritarias. Pero si el desconocimiento hace que tú digas viva Franco sin saber qué estás diciendo. Entonces, la ignorancia es muy tonta, ¿no? Sí, bueno, y muchas veces muy temeraria, ¿verdad? Muy Daniel, pregunta María Jesús, que también es historiadora, que dice que casos famosos como el de Federico García Lorca, que cómo crees que están siendo tratados o utilizados desde ambos bandos. Es que el problema siempre es la politización.
Yo, Corca, no sé si que la familia nunca ha querido especialmente que removiesen los huesos del que se busen y que... Eso hay que respetar también. Con Machado pasó, yo me acuerdo, en época de la transición pasó, ¿no? Que varios políticos se obsesionaron con traer a Machado de Colliure o no sé dónde están, es en el cementerio Sí, de Colliure. Eh, y creo recordar que Sánchez Ferlosio o alguien por el estilo escribió un artículo en El País o en El País seguramente diciendo, bueno, si está Machado allí es por una razón, ¿no? Y lo bueno es retar esa razón, intentar entenderla y no traerse los esos como se trajo el Guernica, al fin, que es otro cuadro que nunca debería ir a España, según Picasso, porque Picasso dice, no hay república, no hay cuadro. Ese es el legado que dejó, ¿no? Luego un cuadro que ya intenta traer Franco, ¿no? Incluso al propio Machado, creo que el propio mismo trató de expatriar. Pues con Lorca era igual, es decir, es la politización del pasado, que es constante, ¿eh? Lo desde el siglo XIX, lo es griego. Siempre el poder ha tratado de apropiarse del pasado, porque el pasado pues mueve, ¿no? Corazones, tiene esa capa, no por sí mismo, para eso hay que manipular. Entonces, bueno, memoria ahora mal llevada, entendida, mal empleada, como se usa muchas veces parte de la política, de los políticos, pues es un poco el sustituto de la memoria tal como la entendemos hoy, de la memoria nacional, ¿no? Que es la forma de apropiarse del pasado propia del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y la que ha sido dominante hace poco. Entonces, eso la ultraderecha se pone tan nervioso cuando le hablan de memoria, ¿no? Porque entienden que es, claro, la memoria está recordando el pasado más feo, y la ultraderecha que quiere es volver al épico. Entonces, ha cambiado el paradigma, la manera de mirar al pasado. Hemos pasado de mirar al pasado, a un pasado buscando héroes, ¿no? Grandes acciones heroicas, la conquista de América y todas esas cosas, a pasar a respetar a todos los perdedores de la historia. Al menos respetarlos, de respetar, tenerlos en cuenta, explicar la historia desde una perspectiva más compleja, ¿no? La colonización de América fue también fue una involución en buena medida o tuvo repercusiones muy negativas, etcétera. Entonces, esto la ultraderecha no lo puede soportar porque pretende, ¿no?, recuperar una forma de hacer memoria que es la clásica, la tradicional, la decimonónica, que está totalmente trasnochada y que es heroica. Y eso es manipulación de la historia. Entonces en política siempre se está manipulando el pasado. Hay que dejar que el pasado hable un poco. El pasado solo no habla, hay que ayudarlo, ¿no? Está bien que, pues es eso, deje que los artistas digan la suya, que los historiadores digan la suya, que los patrimoniólogos o la gente de los museos que está acostumbrada a divulgar el legado que hemos heredado, ¿no?, de nuestros antepasados, pues que intervenga, etcétera. Es decir, simplemente, bueno, ser más inclusivos, más plurales y no apropiarse constantemente del pasado, lo que es lo que hacen los políticos. Toda la vida, ¿no? Y tratar de no ser tan descarados, ¿no? Y en esto la izquierda debería ser también más inclusiva, ¿no? Y dar a más actores, pero no tiende a hacerlo. Entonces, cuando se hace un comité de sabios, por ejemplo, un consejo de sabios para decidir qué se hace con los nombres en las calles o con cómo se restaura a un momento determinado, o qué se hace con un monumento determinado. Normalmente ese consejo de sabios son los sabios orgánicos del régimen o de la ideología, ¿no?, de turno. Entonces esto puede ser. Pocas veces en el tema de la memoria últimamente, pues casi la única visión de sabios plural que sea este país que yo sepa, igual hay otras, pues fue lo que hizo Carmena en Madrid, en el momento en que había gente un poco de todas las orientaciones políticas, gente muy culta, ¿no?
y de ámbitos, de disciplinas, de conocimientos muy diversos. No es lo habitual. Y fíjate lo que se armó, ¿no? Con aquella comisión de sabios y la guerra de calles que ha habido en Madrid, de monumentos inmateriales, intangibles, porque una calle es un monumento. Y a veces es un monumento más visible en el sentido de que tenemos más presente que esos momentos tan grandes que no vemos, nos fijamos en ellos. Sí, Completamente. manipulación. Miles de libros de la manipulación de la historia. Tengo por aquí varios de ellos. Eh, Daniel, nos preguntábamos que, bueno, en este paisaje tan polarizado, oye, ¿cómo se ha abierto paso tu libro? ¿Has tenido en presentaciones algún tipo de momento incómodo? No, ¿Cómo se está valiendo por sí solo el libro? la respuesta está siendo muy buena, la verdad. Me han hecho como, yo creo que 14 entrevistas o 15 en un mes. Es una barbaridad, porque además yo, acostumbrado en la cueva, ¿no? Ya escribí para cuatro eruditos, pues he estado pues, en la televisión catalana, en la radio nacional, en varias radios, en periódicos de distintas ideologías, en el mundo, reseñas o entrevistas, en El País, en el diario Público, en La Vanguardia, y todo me está tratando de perlas, es decir, nadie, básicamente porque yo que enriquece realmente el debate. Y lo que hasta ahora solamente se da ideológicamente, resulta que tiene más matices y que tiene más dimensiones. Es un poliedro que se puede abordar desde muchas perspectivas: artística, histórica, sociológica, patrimoniológica, política, en fin. Y eso es lo que yo estoy viendo, que merece mucho haber escrito ese libro. Y yo estoy encantado, sorprendido, también, ¿no? Porque tampoco me esperaba saber que podía plantear política. Y entonces sí que alguna asunto me ha entrado, pero no tengo redes. Por tanto, como no estoy en redes, ¿Te libras de... los haters no me afectan. ¿No? Tampoco estoy dando clase estos días, por tanto, este año no tengo curso ni nada, y por tanto, una respuesta inmediata y con prestaciones de libro, la gente es muy educada, o sea que tampoco. O sea que alguna entrada he tenido, algún correo he recibido, y alguno realmente insultándome, pero también bien por la interpretación de un titular mal puesto de algún periódico. O Ya. sea, de un titular que dice o exagera cosa que he dicho con muchos matices y que el lector pues ha interpretado literalmente y se ha indignado. Parece bien y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero de momento no, y además me están pidiendo de varios sitios y para participar en foros y que congresos. Me da la impresión, ahora, que todo el mundo dice que está muy bien conservar estos monumentos. O sea que no es lo que más he escuchado últimamente, ¿no? Pero es verdad, la prensa distorsiona, porque lo que se lee en la prensa es normalmente el exabrupto, si no el exabrupto ya literalmente, la posición extrema de un ministro o de un jefe de la oposición o lo que sea. Cuando estamos de la academia, este no es el único libro que hay sobre esto, ni mucho menos. Libros sobre la ola de vandalismo que hay en el mundo ahora con los muros de los confederados, o con qué se hace con el patrimonio fascista en Italia, que es infinitamente más espectacular y grande y visible que tenemos en España, que casi nada en el fondo en España comparado. Hay muchos. Lo que pasa es que esos libros no salen de esos círculos minoritarios, Claro. normalmente que son los estudiosos. Y la prensa no hace eco apenas de esas. Entonces me viene, la verdad es que yo estoy encantado y digo, bueno, pues por una vez acertado. Nunca he tenido estrategia de nada, porque yo hago lo que en cada momento, ¿no? Pero es decir, que eso varía mucho de temas y tal. Em,
Preguntan aquí, dice que no saben si tienen mucho que ver con el tema, pero de esta banalización de los monumentos, como por ejemplo los campos de concentración, cuando la gente va para hacerse selfie, para hacer posturitas y para, bueno, convertirlo casi en un escenario. Que ¿Cómo interpretas, Daniel, esto, ¿no? Este vaciado de sentido de estos monumentos. Claro, es que es lo que pasa, pero eso es un síntoma, digamos, del malestar, ¿no? Más actual en el que nos encontramos, porque es un síntoma de malestar, ¿eh? Es el pasarse por los raíles de Auschwitz cantando y bailando y, ¿no? Y haciendo malabarismos no es síntoma de alegría, ¿no? De que estamos espiritualmente muy acabados y que nos cuesta realmente encontrarle un sentido a la existencia, porque no es... Es verdad que el turismo de masas es excesivo y lleva a todo tipo de extremos. Y eso que cuentas no es singular, son casos aislados. ¿Eh? En Auschwitz mismo, ¿no? En los campos estos de concentración, las páginas web de estas instituciones a veces colgan mensajes, envían mensajes por Twitter y tal, diciendo hay que acabar con estas picas, por favor, no, haciendo llamadas de alarma. Bueno, el problema es que los monumentos están ligados al turismo. Y que yo hablo un poco también de esto, es decir, los monumentos, solo interesan los monumentos históricos casi como lugares en los que descansar, a los que visitar cuando estamos de vacaciones. Y normalmente, como trabajamos tanto, pues vacaciones son puro desprendimiento de cualquier tipo de conciencia crítica, histórica, ética y tal, ¿no? Y eso pasa. Entonces, yo trato aquí también de decir, bueno, ahí los monumentos históricos, si los conservamos, no es solamente porque admiramos el pasado, porque son bellos, ¿no? Hay toda una cultura de los monumentos históricos, pues, y yo hablo de los... ¿Por qué los revolucionarios, la Revolución Francesa empieza a conservar monumentos totalmente antirrevolucionarios? Es decir, como nosotros empezamos a conservar monumentos antidemocráticos, ¿no? Pues porque fomentan el conocimiento, porque son herramientas de instrucción, de educación, de formación, de conciencia, de evaluación. Pero eso parece que se ha olvidado. Por esta cultura, ¿no? Que es incultura, en el fondo, que es poca cultura de los momentos históricos como algo más, que no sea puro objeto de placerístico. Entonces, claro, ocurren esas cosas. Eso pasa ahí, pasa delante de la Mona Lisa, nadie puede ir a un museo sin que haya un barullo enorme alrededor de, no lo sé, ¿no? Todo infectado. Yo ya no viajo apenas, sé cómo me gusta, todo es igual, me parece todo, ya no vale casi la pena, pero ahora me contradiría, ¿no? Estamos No, todos ahí un poquito de eso, replanteándonos esto del turismo, dónde nos lleva y sobre todo qué aportamos, ¿no? Con esta obsesión por los viajes. Nos quedan, Daniel, 10 minutillos y te hago, nada, las últimas 3, 4 preguntas. Y Amparo dice, Daniel, ¿a quién corresponde resignificar los monumentos franquistas? ¿Al gobierno, a las organizaciones de la memoria, a los movimientos sociales? ¿Crees que se le da voz a todos y que se busca el consenso? pues precisamente de eso me quejo, ¿no? De que no se aboza a todos. Hay que distinguir dos tipos de monumentos, que lo hago en el libro, ¿no? Ya lo sabéis. Los monumentos que no son monumentos de origen, campos de concentración, paredones de tratamiento, centros de detención, es decir, esos edificios, lugares de sufrimiento, de terror. La ley protege y que la ley considera herramientas de conocimiento, patrimonializa y conserva, y ahí sí que da voz a las asociaciones de memoria, a las víctimas, o los de víctimas, o los representantes de las víctimas, y más a los historiadores, a los propios políticos. Todo eso que hace con ese tipo de monumentos no lo hace con el otro tipo de monumentos que digo yo que son útiles, como los ¿por qué no? Para indicar que fue nuestra cara, ¿no? Que es la cara, pues bueno, o la misma, pero que están ahí.
y que si se incluyen parece que sea un poco por venganza, ¿no? Una venganza retroactiva absurda. En fin, no esos intentos de propaganda en esos monumentos también son útiles. Y a esos, pues como se esconden, pues no sabemos qué se quiere en ellos. Por tanto, yo creo que, es decir, a ver, vivimos en un Estado de Derecho con muchas libertades, nos permiten a los historiadores libros y que se debata sobre esas cosas. Pero fíjate, en monumentos como el de Tortosa, ¿no? Tan discutidos, pues está ahí y no se llega a hacer nada. El monumento a los caídos que ahora está poniendo otra vez está en la mesa de debate, ¿no? En el gobierno, en Pamplona, en el gobierno navarro y todo y tal, se quiere nuevamente algo con aquello. Bueno, desde la política en esos monumentos no hay una iniciativa de abrir un debate. Con el Valle se quiere hacer algo. Primero se ha de resolver el resto de los huesos que quedan ahí, que son muchos, pero una vez hecho eso, la ley lo dice, claro, esto hay que patrimonializarlo, hay que convertirlo en un centro de interpretación, un museo. Bueno, eso no abre un debate nacional en el que vengan todas las voces posibles, es imposible que llegue a un resultado satisfactorio. De hecho, eso que se quiere hacer con el Valle se debería hacer primero con el Arco de la Victoria o con el Monumento a los Caídos de Pamplona o con el Monumento a los Italianos de está entre Cantabria y Burgos. En Alemania llevan 40 años discutiendo qué hacer con la tribuna Zeppelin, Nuremberg, protegida desde los años 70, pero no saben qué hacer con ella. Si ya o no, o con el complejo, una parte musealizado, el resto no saben qué hacer. En Italia, en Predapio, que es la ciudad donde está enterrado Mussolini, y llevan 20 años discutiendo qué hacerse del fascio, que querían hacer restaurado recientemente y querían hacer un museo. Eso ahora fracasa porque han entrado a un gobierno de derechas. Esto no debería pasar. Al margen del gobierno que entre, pues imagínate con el Valle. Con el Valle, va a haber 20, 30, 40, 50 años discutiendo con eso. Entonces, eso nos iría muy bien entrenarnos con monumentos pequeños, el de Tortosa, hacer cosas como se ha hecho en Italia con Bolzano, que es un monumento grande, o en algunos otros sitios, pues con monumentos pequeñitos. Claro. Y lo que hay que hacer es debatir, y hay que entrar voces de todo tipo, que sí. Esa es la gracia. Ese es lo que tiene interés. Porque además, un monumento de estos, conservarlo, nos obliga a explicar por qué lo conservamos. Y obliga al representante de los represaliados a, explicar, a dar su opinión, al de Vox a explicar también qué quiere conservar. Mira, fíjate, cuando Vox dice vamos a conservar la pirámide de los italianos, ¿por qué? O Vox con el PP. El por qué es lo más importante. Completamente. Para ir terminando con las dos últimas preguntas, Daniel, ¿miras al futuro a 5 o 10 años vista? ¿Eres optimista? Yo no soy optimista. Ya. Pero es perfecto mío. Mira, yo esto lo digo, sí. Yo soy pesimista. Es decir, yo me levanto con muy buen pie mañana. Yo que me despierto, bueno, para cambiar el mundo, pero me voy un dólar ese día y me voy a dormir pues deprimido. Pero en fin, me toca cada día positivo. No, yo ahora no, yo que hay tantos problemas que resolver y que el mundo estamos muy perdidos. Bueno, entonces, Daniel, a esta hora, a las 8 menos 5, estás ya con Ahora no es buena hora. el pesimismo. Ahora estoy muy bajo ya, muy negativo. Pero eso te digo que hay que levantarse con buen pie. Es decir, hay que, pues aunque no seas optimista del todo, es ser positivo y decir, no voy a dejar de luchar de alguna manera u otra. Y forma única de luchar es y contarles cosas a mis alumnos y reunirme con otros y hablar y tal, pero que es la capacidad de acción es mínima, ¿no? Sí. Pues sí. Y Daniel, para terminar, cuéntanos en qué estás ahora metido, qué anda y cuál es tu próximo proyecto. ¿Cuáles son los temas que te interesan? Bueno, como soy tan disperso,
Realmente yo, 3 años a una cosa, cambio, ¿no?, de tema radicalmente, ¿no? Esta vez todavía no me he cansado porque esto es reciente y estaba ahora obsesionado con lo de la descolonización No, y los museos, que es un tema merecido, ¿eh? El concepto, me gusta la palabra descolonización, está muy manoseada y no es palabra que deba ser la palabra que gobierne una despoblación de los museos, no ha de, es decir, el museo ha de adaptarse a esta cultura de la memoria, ya está pasando a los tiempos corren, los museos han de hacer más críticos y eso implica, en buena idea, descolonizar ciertos discursos y relatos. No bajo el lema de colonización, porque es una de esas palabras, como la propia palabra memoria, ¿no? Si no la utilizas, tienes más posibilidades de actuar que si la utilizas, claro. porque está muy desprestigiada en el ámbito académico o es muy caldeada y muy manoseada y muy perdida en el ámbito político. Y me gustaría escribir algo sobre descolonización. No sé si va a ser un artículo, un grito, no estoy en ello, estoy estudiando. Bueno, Daniel, un tema apasionante. Avísanos, tennos al tanto porque sabes que tienes las puertas de los sabedores abiertas. Y oye, muchísimas gracias, no solo por el libro y por, bueno, por abrirnos los ojos, por ensancharnos la mente, sino también por este debate y por esta conversación que hemos tenido. Oye, es un placer escucharte. Así que, Pues gracias a vosotros. No puedo estar más que agradecido, ¿eh? Y celebrar que existáis. pues bueno, larga vida a los clubes de lectura y a los clubes de lectura de ensayo, que somos minoritarios, pero bueno, ahí estamos resistiendo y bueno, con casi 400 miembros, como te decía antes. Así que Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias por, bueno, por poner la guinda al curso 2023-2024. ¿Vale? La próxima por la mañana. Sí, bueno, que estemos todos más optimistas, ¿no? Muy bien. Oye, bueno, aquí te están felicitando. Muchísimas gracias, muy interesante, qué placer escucharte. Así que bueno, que te traslado todos los aplausos y todos los halagos. ¿Vale? Gracias. Daniel, estamos en contacto y oye, muchísimas gracias. Buen verano, ¿vale? Igualmente, abrazo. Chao. Hasta ahora. Bueno, a los demás os sigo viendo estos 5 días que nos quedan antes de terminar el curso con la crisis de la narración de Chulhan. Y bueno, nos leemos y como siempre, muchísimas gracias por seguir acompañando durante este curso, por seguir leyendo, por seguir compartiendo y sobre todo por seguir enriqueciendo este foro de debate. Así que a todos, muchísimas gracias, un placer. Y bueno, nos leemos estos días. Hasta el día 30 seguimos con el club. Un abrazo y muchísimas gracias.